La Suprema Corte de Justicia ha admitido en los protocolos, esta vez citando, como hemos visto, citando autores o a la Comisión Interamericana o algunos principios, que me parece que tengo que volver atrás cuando hacíamos una diferencia entre lo que son tratados internacionales, es decir, derecho internacional aprobado por los estados, primero en la Asamblea General de las Naciones Unidas, primero en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y luego en cada uno de los países por el Senado y por el Congreso. Es muy importante para saber cuándo este tratado internacional rige en México porque ha cumplido con los requisitos constitucionales. Y también tenemos que darnos cuenta en los tratados internacionales cuando un Estado, por ejemplo como México, ha hecho una reserva. Ustedes saben que México hizo reservas a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. México hizo reservas a la Convención Interamericana de Derechos Humanos por algunas variables importantes. Una de ellas era la pena de muerte. México tenía pena de muerte y entonces cuando ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos, hace una reserva eh, importante. ¿Qué es derecho internacional? Me parece que los expertos en derecho internacional y los expertos en derechos humanos deben hacerse una pregunta y respondérsela. Lo que estamos citando como derecho internacional por parte de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estamos citando como derechos humanos por parte de los magistrados, de los colegiados de circuito, son en verdad derechos humanos, porque son tratados internacionales que han seguido. Pónganse a pensar, les pongo un ejemplo, eh, la Convención Internacional de los Derechos de los Animales, que ya se cita por muchas legislaciones estatales mexicanas. ¿Es los derechos de los animales un tratado internacional o fue una firma de un documento que reunió a un grupo de representantes de los estados y sin embargo no ha seguido el procedimiento correspondiente para, primero, ser aprobado por las Naciones Unidas, segundo, ser aprobado por cada uno de los estados parte después de haberlos firmado? La Suprema Corte de Justicia también define la expresión de género. Y me atrevo nada más a leer. La expresión de género se constituye como una fuente de identificación que se basa en la interpretación de ciertas características personales que socialmente se han reconocido como femeninas o masculinas, tales como el atuendo, los ademanes, adornos, arreglo personal, tono de voz, modificaciones corporales, utilización del vocabulario, etcétera. Identificación, expresiones de género. Este tipo de rasgos son los que tiene en cuenta la sociedad para clasificar a sus integrantes en categorías inherentes de niño o niña, hombre o mujer, punto. Sin embargo, la expresión de género que adopta cada persona puede o no coincidir o bien aproximarse o alejarse de los códigos socioculturales respectivos, es decir, de la construcción social de lo masculino y lo femenino. Cuando yo tengo estos dos conceptos, que son de un autor, Alcaraz, yo como jurista me tengo que plantear qué dice la ley, empezando por la Constitución, qué dice la ley
con respecto a la persona humana y la concepción del mexicano, y luego, en cierto sentido, qué tiene que decir el legislador respecto a esos conceptos que posiblemente cambian el de varón o mujer para México, asumiendo otros conceptos distintos, como están en la ley de registro de la persona. Incluso puede no expresarse conforme a ningún género típicamente adoptado por el imaginario social dominante, masculino o femenino. Entre esos supuestos podemos ubicar a las personas no conformes con el género, las cuales no están de acuerdo o no siguen las ideas o estereotipos sociales acerca de cómo deben actuar o expresarse con base en el sexo que les asignaron al nacer. Aquí ya no cita a Alcaraz, sino a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El concepto de expresión de género. Cuando entre los expertos se analizan esos temas, se dice una frase que es muy sencilla: ¿quieres no equivocarte? Vamos a la biología, vamos a la antropología, vamos a la persona humana, varón y mujer, sin ignorar preferencias, sin ignorar problemáticas. Y se ponía un ejemplo muy bonito en una reunión de expertos, cuando dicen eh, cuántas preferencias sexuales se analizan hoy entre los distintos grupos LGTB, y de hecho se analizaba cuántas letras va a tener de las 28 del abecedario más adelante las preferencias sexuales, porque le vamos sumando LGTBQ, LGTB más. Se decía, señores, hoy se piden servicios sanitarios para hombres, servicios sanitarios para mujeres y servicios sanitarios para... Y entonces empieza la discusión, el debate, por el tema de la expresión de género. Eh, También para las lesbianas, también para los homosexuales, también para los queer, también para los 32 servicios sanitarios, más los dos, femenino y masculino. Y entonces decía una persona con una cierta lógica: pensemos que hubieran 34 distintas formas de concebir el sexo. ¿Pueden estas personas usar un baño femenino sin ningún problema? Sí. ¿Y pueden utilizar un baño masculino sin ningún problema? Sí. Entonces, ¿por qué estamos produciendo problemas? Si al final todo lo está definiendo el sexo biológico. Si lo que tienes es un pene, perdón, puedes usar un migratorio o sentarte en un servicio sanitario. Y si no lo tienes, también igualmente te puedes sentar en un servicio sanitario y hacer una necesidad biológica sin ningún problema. Es muy importante, por lo menos para mí, entender estas variables y hacérselas ver a ustedes, porque son discusiones que están en el día a día, que nos podrían causar conflicto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los restaurantes, en los lugares públicos y privados, sin que tengan por qué ser problema. Son problema porque estamos haciendo ideología. No son problemas si nos centramos en la naturaleza femenina o masculina de la persona humana. Muchas gracias.